Te invito a que leas juntamente conmigo Hebreos capítulo 6, del versículo 19 hasta el capítulo 7, versículo 10. Es lo que estaremos leyendo. En el episodio anterior estuvimos hablando del ejemplo de Abraham, de la manera en la cual él perseveró. Por la fe y la paciencia alcanzó la promesa, como dice la palabra de Dios, aunque muchas veces el entusiasmo se va. Nosotros tenemos que ser firmes y tener la convicción. Esto es algo maravilloso porque muchas veces no podemos decidir en cuanto al entusiasmo, pero sí podemos decidir tener fe y tener paciencia. Eso es una elección que tú y yo tenemos, así que podemos tomar todos los días, creer, avanzar y esperar, tener fe y paciencia. Hoy, en este pasaje de Hebreos capítulo 6, del versículo 19 al capítulo 7, versículo 10, vamos a hablar acerca de otro hombre, del sacerdote Melquisedec. Es algo que nos llama la atención, la manera en la cual el escritor de Hebreos deja plasmada la vida de Melquisedec y cómo la va comparando con el Señor Jesucristo y de la forma en la cual hay semejanzas de Cristo. Así como te invito en otros episodios, si puedes tomar un momento, leer este pasaje, hazlo. Si puedes poner pause, ya sea en el video que estás viendo o en el podcast, puedes poner pause y detenerte un momento, leer esta parte de la escritura con calma y llegar a la reflexión. ¿Te parece? Toma un momento si puedes. Si no, después de escuchar esta reflexión sería lo más saludable que pudieras acudir a la palabra de Dios. Como introducción me gustaría comentarte algunas semejanzas de Melquisedec con Cristo. Número 1, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Esa es una característica que hay entre Jesús y Melquisedec. La segunda característica es que es rey de Salem, lo cual quiere decir rey de paz. Cristo es rey de justicia, Cristo es rey de paz, y el significado de los nombres de Melquisedec también implica esto. Y número 3, el sacerdocio es eterno. Su sacerdocio es eterno porque no se habla del final de sus días. Es decir, no se habla de cuándo culminó su sacerdocio, sino Melquisedec se nombra solamente cuando Abraham regresa y da los diezmos de todo lo que había obtenido al rescatar al pueblo de Sodoma y de Gomorra, y de la manera en la cual Dios le dio la victoria. Y Abraham trae la 10ª parte de todo y lo entrega a Melquisedec, y Melquisedec le bendice. Le da una bendición sacerdotal, le prospera todo, habla de prosperidad, de la abundancia y reafirma la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y por último, su ascendencia no es descrita. No sabemos, como dice el escritor de Hebreo, no sabemos de dónde viene su descendencia, su genealogía, pero la palabra de Dios nos habla que es un sacerdote instituido por Dios y representa ese sacerdocio eterno en el cual también nosotros confiamos y creemos, porque Jesús es el sumo sacerdote que ministra hoy y para siempre. Pasarán las edades, pasarán los tiempos, pasará todo lo que nosotros conocemos, lo visible y lo invisible, pero el sacerdocio de Jesús permanece para siempre. Él es eterno, Él es el Rey, Él es maravilloso, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es quien murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida, pero también es el sacerdote que nos representa a nosotros en el cielo. Al mismo tiempo que Él es el Cordero, Él también es el sacerdote, y su sacerdocio permanece para siempre. La pregunta que tú y yo deberíamos de hacernos es: ¿qué tan importante es para mí que la muerte no haga cesar la bendición? Es decir, ese sacerdocio es eterno, que aún después de que tú y yo dejemos de respirar en esta tierra, seguiremos contando con el beneficio y con la bendición de este sacerdocio. Por eso la palabra de Dios enseña que el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la verdadera vida, porque en Él podemos descansar, porque en Él podemos estar tranquilos. Aún después de la muerte, su sacerdocio eterno nos garantiza una libertad, una tranquilidad y una eternidad juntamente con Él. El pastor de los hebreos cuidó la fe en Dios, enseñando que no era correcto que los hermanos confundieran el entusiasmo de servir con fe y confianza en Dios. Una cosa es el entusiasmo de servir con fe, una cosa es ese entusiasmo cuando estamos creyendo y alegres sirviendo, pero la otra también es la confianza en Dios.
Y la confianza en Dios está presente aunque no tengamos entusiasmo. Muchas veces no vamos a tener esas emociones y esas sensaciones en las cuales nosotros nos damos cuenta que son emociones pasajeras. Esas emociones no producen fruto ni madurez espiritual, pero no quiere decir que sean malas tampoco tenerlas. No estamos diciendo que debemos oprimir o suprimir esas emociones. Estamos diciendo que en ellas no podemos basar nuestra fe. Nuestra confianza en Dios crece conforme estudiamos la Escritura, conforme conocemos la Escritura y nos damos cuenta que esta es el ancla firme y segura. No estamos diciendo que sea algo negativo estas emociones. Cuando las volvemos nuestro apoyo, cuando las volvemos nuestro sostén, entonces sí estamos parados sobre arenas movedizas. Pero cuando nos damos cuenta que la confianza en Dios va mucho más allá de estas emociones, entonces empezamos a caminar sobre la roca. Para aclarar mejor esta enseñanza, el escritor de los Hebreos pidió que se observara el ejemplo de Abraham. Este patriarca pudo ofrecerse a sacrificar a su hijo Isaac y quien había dado el fruto de la promesa cumplida por Dios. Pero ¿cuándo Abraham aprendió a confiar así en Dios? Lo aprendió aún antes de que su hijo naciera. Lo aprendió en su encuentro con el sacerdote Melquisedec. Desde ahí empezó una fe, una convicción, una certeza. Ese sacerdote no ministraba como otros sacerdotes que recibían ofrendas de la gente para sacrificios por asuntos temporales. Esa era una práctica que había en ese entonces y que cesaban con la muerte. Esto iba mucho más allá. Melquisedec era el sacerdote que ofrecía sacrificios por asuntos eternos. Él era sacerdote para siempre, para la eternidad. Sacerdote para la eternidad. Él hacía algo que iba mucho más allá de la vida. Con esta gran enseñanza aprendida, Abraham vivió el resto de sus días entendiendo que tanto la promesa de Dios como su cumplimiento no cesan, no tienen vigencia ni aún con la muerte. Eso es lo que pudo comprender y entender Abraham al tener este encuentro con Melquisedec. Ese es el fundamento que ustedes y yo también tenemos. Sobre este fundamento se entiende todo lo que Jesucristo hizo, pues Él fue el precursor de nosotros en la eternidad. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, dice la palabra de Dios en Colosenses que era necesario que Él fuera el primero en todas las cosas. Como ser humano, cuando Él se encarnó y vivió entre nosotros, como dice la palabra, como dice Juan, entonces Él ganó la victoria sobre la muerte. Y es el primero en la resurrección que tú y yo vamos a disfrutar. Y esa resurrección nos habla de un sacerdocio eterno, de un cumplimiento de una promesa para siempre, donde las promesas de Dios no tienen caducidad ni tienen vigencia en la muerte. Estas continúan más allá de la muerte. Porque cuando tú rindes tu vida a Cristo Jesús, tienes vida eterna. Y esa es la esperanza y el gozo que tenemos. Tenemos un sumo sacerdote, que es sacerdote hoy y para siempre. Es decir, tenemos a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también el sacerdote eterno, que después de la muerte, que después de que tú y yo dejemos de respirar aquí en la tierra, seguiremos disfrutando de su cobertura. Soy el pastor Benjamín Esquer y mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.